¡Candela! Ven aquí. Ven, sube. Ven, Candela. Mira, Buñuelo, cada vez que llama a uno quiere venir Buñuelo. Ven aquí, ven, Candela. Candela. Ven aquí, vamos. Hola. Mira, Candela es una de mis primeras niñas, ¿vale? También, cuando era un fanático de la cría, ¿vale? Bueno, de los concursos de belleza, porque yo, la verdad, no he tenido cachorros en mi casa nunca. Hola. Pero sí que cometí el error de que Buñuelo fuera a montar por ahí varias veces. Mea culpa, pero como os digo, tener la información, ¿vale? Para después poder decidir. Entonces, yo en su día supe lo que estaba mal y luego he sabido lo que está bien. Y he tomado la decisión de hacer lo que está bien. Ahora la gente está más concienciada del maltrato y del sobrepasamiento que hay de perros en perreras, ¿vale? Y no hay derecho. Pues Candela es un trocito de pan, ¿vale? Cuando yo me separé de mi mujer María, Margarito, mi primer bully, se fue con ella. También se fue Candela, ¿vale? Pero hace poco, pues María me escribió que si le podía cuidar a Candela. Y Candela, y yo os he dicho muchas veces he comentado, que cuando eres de mi familia, o te doy en adopción, o te he cuidado alguna vez, siempre vamos a tener un vínculo vitalicio. Y yo le dije, ¿llamarme gorda? Claro. A ver, es muy especial, mira, ¿eh? Me encanta chincharla. Ven allí, hoy que te quiero. Es que me encanta. ¿Lo veis? ¿Qué os he dicho este? Es un celoso. A ver, Galleta, ven allí. Galleta, ven aquí, mi amor. Os voy a presentar a la baby, ¿sabes? Ven. Oh, tú, día para allá, coño. Hola, mi amor. Hola, galletita. Tú, déjala en paz. Hola, mi amor. Esto es lo más bueno, tío. Esto es lo más bueno que, madre mía, que os podéis echar a la cara. No sabéis quién es esta niña. Es muy buena, tío. Es maravillosa. Mira, cuando yo me separé y me retiré de los concursos de los perros, ¿vale? Pues un amigo mío que tiene un perro súper campeón de los concursos de los American Bully, ¿vale? Que tiene un perro llamado Dalí, ¿vale? Se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, que me he enterado que te has separado, que tu ex se ha llevado la mitad de los bullies, que te has retirado de los concursos de los perros, que tienes tu casa empetada de chuchos pero que te vives por ellos. Vente a Galicia, que te voy a regalar una hembra, porque claro, se habían llevado a mis hembras, se habían llevado a Candela, que ahora ha vuelto a mi casa, se habían llevado a Ariel. Y claro, en verdad, o sea, sinceramente, cuando yo me separé, me sudaron los huevos que si fuera mi pareja. Me sudó la la verdad. Pero cuando llegué a casa, tío, y vi que no estaban los perros, tío, se me caían los huevos al suelo. Las cosas como son. Cada uno le gusta lo que le gusta. Bueno, pues fui para Galicia a verle y me regaló a Galleta. Que él no hace eso, ¿eh? No hace eso con nadie, ¿eh? No hace eso con nadie. Pero como el tío es un amante de los animales y tiene a sus perros de 10, es las cosas como son, ¿eh? A mi manera de entender la vida y a mi manera de entender, no comulgo con lo de vender perros, lo sabéis. No comulgo con lo de vender perros. Los perros hay que adoptarlos porque las perreras están empetadas. Píntamelo como tú quieras, pero la ley ampara a la gente que quiere vender perros, pero de una manera correcta. Pues este chico tiene su núcleo zoológico, mazo de terreno, los tiene entre algodones los perros, tío, los tiene entre algodones, o sea, flipas, tío.
flipas, vas donde duermen los perritos, que está él está con ellos todos los días, tiene cuidadores, con lucecitas para que les den calor por la noche, bueno, otro rollo, ¿sabes? Bueno, pues se puso en contacto conmigo y me regaló a Galleta para que no echara de menos a mis niñas. Estoy muy agradecido con él, ¿sabes? Porque me da mucho amor esta niña. Tira aquí, para aquí. No sé qué. Que no quiero más contigo. Nena. Espera, con esta va a costar más, ¿vale? Porque tiene mucha personalidad, ¿vale? Nena. Lleva conmigo 15 años, 15. Nena, ven aquí. Fuera aquí tú. Que si no, tú estás aquí, no va a venir. Nena, ven aquí. Nena. No va a venir. Pero no porque no me quiera, porque ella se vive por mí. Cuando me voy a trabajar, quiere venirse todas las mañanas a trabajar conmigo. Y me acompaña al trabajo y luego sube. Ven, venga, tira para acá. Ven aquí, mi amor. Ven aquí, mi amor. Sube, venga, que tú puedes. ¡Ay, mi amor! Ven aquí. Qué cabrona, tío. Es que tú... Mi bebé, tío. Mi abuelita, tío. Mi abuelita, tío. La amo, ¿sabes? A mi princesota, tío. 15 años conmigo, Mau. He tenido muchas casas, he tenido muchos trabajos, he tenido muchas parejas, pero ella siempre ha estado ahí, siempre. Me ha visto mudarme de casa muchas veces, tener muchos problemas, llevar muchos palos, pero ella siempre ha estado ahí conmigo. La tía, todos los días, vente a vaya, puñolo. Tiene la paranoia de acompañarme al trabajo, le hace ilusión, se monta el coche conmigo, mira, pesado. Qué pesado, puñolo, tío, qué pesado. Todo porque no le estoy dando cariño a él. Puñolo, no, venga, mira, qué pesado, tío. Os voy a explicar un poquito la historia de Nena. Me acuerdo yo hace 15 años que estoy en la chatarrería, trabajando, ¿vale? Cojo el toro, ¿vale? Y me voy a vaciar una nave que estaba al lado de la chatarrería, en la esquina, ¿vale? Y cuando estoy llegando a la nave, veo una bebota, que es esta, con una cuerda en el cuello, sería de unos ocupas o algo así, caminando sola por la calle. Y es como y la veo como salir de un bar, ¿vale? Pero no salía del bar. Ella entró al bar a ver si veía a sus amos. Bueno, me meto al bar, pregunto, oye, ¿esta perra de quién es? Tal, nadie me dice nada. Y le digo, súbete al toro. Y la tía pega un brinco que flipas, tienes que verla como salta. Pega un brinco que flipas. Mira, Valentina, como huele. Todo lo quieren, todo. Tira para allá, tú para atrás. Tira para atrás, no me tapes la cámara. Todos quieren mucho a Nena. Bueno, eso. Cojo a la perra. Digo, tú te vienes conmigo, la hago con brazos, me la llevo a la chatarrería. Y mi padre me dice, aquí no quiero esa perra, ¿eh? Y bueno, pues me la llevo para casa. Y yo estaba con una chica que se llama Soraya. Y tenía a Gordi y a Lola, ¿sabes? Con 1000 leches y una especie de Yorkie muy pequeñita. Y ella, no podemos tener tres perros. Aquí no la quiero en casa. Y yo digo, esta gente está flipando. Digo, yo no voy a deshacerme de la perra. Entonces yo era chofer, ¿vale? De camión. Curraba en la chatarrería de chofer de camión. Iba a hacer cargas y descargas de metales. Pues ¿sabéis lo que hice? Iba por la mañana a currar, me la llevaba conmigo al camión, un camión súper viejo, sin aire, porque me tuvo las patitas, adorito, madre mía, me encanta. Un camión que súper viejo, sin aire acondicionado, aún me acuerdo, mira, ir por la carretera en Mataró, tío, para otro día, todo chuleta con mi camión, achicharrado, una ola de calor que flipas. Y veías a esta princesa, a esta bebé, a mi lado,
mojaba yo una toalla mojada con agua y se la ponía encima de la cabeza de la calor que tenía. Parábamos el camión en medio de la autopista, en mitad de la faena me sudaba la p*** y me despelotaba y con ella nos íbamos a la playa, tío, ¿sabes? Y nos bañamos en la playa en unos chapuzones y después seguíamos con el trabajo. Al final, cogió un cabezota y se iba conmigo al trabajo, luego se iba conmigo para casa, aunque discutiera mucho con mi expareja, pues ella, la perra va conmigo para todos los lados, ¿sabes? Yo no abandono a los míos. Solo hay dos tipos de personas, el que abandona y el que no, ¿vale? Entonces, cuando a mí la gente me escribe con problemas banales de que tienen que abandonar a su perro, me cago en todos muertos, ¿vale? No me creo nada. Bueno, pues cojo, me desenamoro y me separo, ¿vale? Al separarme, pues le digo, oye, mira, cógete el piso, quédate a los perros, y yo me busco la vida, ¿sabes? Eso es lo que hicimos al principio, ¿vale? Yo me fui sin perros, ¿sabes? Y sin piso y sin nada, a buscar la vida, porque yo tenía mucha facilidad para buscarme la vida. Pero un día me llama mi expareja y me dice que nena están en depresión. Nena tenía una depresión enorme porque yo no estaba en casa, tío. Para que veas, ¿eh? Y tuve que ir a buscarla, tío. Y desde ese momento no nos hemos vuelto a separar nunca, tío. Y cuando yo la dejé con mi ex, ¿vale? Era de la familia, o sea, mi ex era igual de dueña que yo, de la perra. Para que si yo me quiero separar, y pues por empatía, para que mi pareja lo pase lo menos mal posible, y la perra también considera de su familia a mi ex, pues por eso me fui. Yo me fui de la casa, yo no eché de la casa a la perra, yo me fui de la casa, que es diferente, ¿vale? Pero luego, pues me llamaron y fui a buscarla y hasta ahora, ¿eh? A ver si, ¿habéis visto qué cosita, tío? ¡Ay! 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 Qué pesado, muy pesado. Qué pesado. Joder, tío, cuántos pelos, tío. Vamos, venga, niños. Vamos. Esto es la casa de las puertas. Puerta por aquí. Puerta por aquí. Puerta por aquí. Mirad. Ese es Moisés. Ese es mi colega. El que me ayuda a los niños. Cállate, Lolo, cállate. Venga, vamos todos para abajo. Lolo. Venga. Lolo, ven aquí. Lolo. Venga, tío, vea. Cabrón. Bueno, que habéis visto, ¿no? Como quieren a Moy, tío. O sea, lo primero que han hecho es bajar a saludarle, tío. Lo aman, tío. Mira, nena, qué cabrona, tío. La nena de mi bebé, tío, siempre está con él, tío.